Bien, entonces, el día de ayer nos habíamos quedado introduciéndonos un poco en el tema del mercado monetario, ¿cierto? Ya, y para ello, pues habíamos estado revisando algunas preguntas, ¿no? Que nos hacían recapacitar, reflexionar un poco acerca de la validez que tiene el dinero, ¿no? El dinero es básicamente importante en la medida en que sirve como medio de cambio, ¿no? En la medida en que sirve para conseguir algo a cambio. De lo contrario, el dinero por sí solo no sirve. Y entonces, en este contexto, podríamos decir que el dinero es un medio y no un fin, ¿cierto? ¿Ya? Además, el dinero sirve para cancelar deudas, el dinero se hace más grande, se multiplica cuando va de agente en agente y además el dinero es un depósito de valor. No es lo mismo tener el dinero en las manos el día de hoy que tenerlo de aquí a un mes, ¿cierto? ¿Ya? Y finalmente tenemos que decir que el dinero es una unidad de cuenta que permite sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿no? De manera muy sencilla. Y por eso es que no lo llevamos en lingotes de oro, no lo llevamos en cuentas de plata, ¿no? Porque sería terriblemente antifuncional, ¿no? El dinero ha llegado a ser tan funcional en la actualidad que incluso lo podríamos llevar en la mente, ¿no? ¿A qué nos referimos? A que si nosotros no sabemos de memoria el número de cuenta, ¿no? Y de repente vamos a algún sitio y nos encontramos con alguien que nos debe y nos dice, ay, justo te iba a depositar en este momento, como nos ve con las manos vacías, ¿no? Y, pero si no tienes un número de cuenta para depositarte, pues te depositaré otro día. Entonces le podemos decir, un momentito, sí me lo sé, deposítame lo que yo te dicto en este momento, ¿no? Entonces, tranquilo nomás, ¿no? Nos depositan en ese momento y no pasa nada, ¿no? O si de repente tenemos a la mano nuestro número de cuenta o bueno, igual andamos con el celular en la mano, ¿no? Y alguien nos dice, ¿me puedes prestar 10 soles, por favor? Mañana te los paso. Entonces, no podemos excusarnos con que sí, pero no tengo en este momento sencillo ni nada. Nos puede decir, no, yapéame, no te preocupes. Ah, entonces eso sí puedo y le puedo yapear, ¿cierto? Entonces, este, ya Marilda, no hay problema. Ya sí te puedes retirar a esa hora que dices, ya, tranquilo. Ok, mis Ya. gracias. Entonces, les decía que con el solo de tener en la mente nuestro número de cuenta o sabernos el celular de un amigo, ¿no? O si nuestro amigo nos llama por teléfono y nos dicta su número de celular, ¿no? Nosotros lo podemos yapear, le podemos, ¿cómo se llama el del Interbank? Se llama Plin, creo, ¿no? El Plin. Lo podemos plinear, le podemos yapear, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Ya no es necesario ni siquiera andar con la billetera en el bolsillo o la tarjetita de débito o de crédito en el bolsillo, ¿no? Se puede. Incluso en la caja municipal parece que hay una aplicación en la cual eh, a la señora de la tienda, ¿no? Uno se acuerda a última hora, uy, me faltaron los limones, señora, ¿me puede vender limones? Y le deposito aquí de la caja de Piura, ¿no? Hasta un sol se puede depositar, ¿no? Sin necesidad de que uno tenga el dinero ahí, ¿ya? Entonces, esa es la funcionalidad del dinero, el poder trasladarlo de un sitio a otro, ¿sí? Dividirlo, multiplicarlo, ¿no? Restarlo, etcétera, ¿no? Es muy funcional, lo cual no podríamos hacer con una barra de oro, lo cual no podríamos hacer con el trueque, ¿no? No podríamos hacer con ninguna de las anteriores disponibilidades que habían para adquirir bienes, ¿no? El dinero ha solucionado muchas cosas, ¿ya? Pero no se olviden, nos facilita la vida, no nos hace felices, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que pensemos en una cosa así, pensemos en el náufrago que veíamos el día de ayer, ¿cierto? Que en una isla desértica el pobre náufrago puede tener $1.000.000, pero no le sirven
de nada, ¿cierto? Bien. Bien, entonces un poco para introducir. Luego ya pasamos a ver eh, la siguiente diapositiva que ustedes tienen ahí a la mano y que nos habla de un agente que va mucho más allá de lo que es el dinero y que justamente nos explica la funcionalidad que tiene el dinero para facilitarnos las cosas, ¿no? Y cuál es esa funcionalidad, además de todas las otras que hemos visto, es el hecho de que el dinero sea un depósito de valor, es decir, que se nos pueda prestar dinero y con eso nos soluciona muchas cosas, pero obviamente como el dinero que nos prestan hoy día no va a ser el mismo el dinero que devolvamos de aquí a un mes, porque con ese dinero el banco o la institución financiera podría haber hecho muchas cosas, entonces necesita que se reditúe por por esa devolución, ¿no? A raíz de que se reditúe con esa devolución a raíz de el préstamo que se nos hizo, ¿verdad? Entonces, la gente, ¿se acuerdan que veíamos hace tiempo el flujo circular de la renta y el gasto y ahí veíamos los 5 principales agentes económicos, ¿no? Sobre los cuales descansa y circula la economía, ¿no? Que eran pues las empresas, las familias, el gobierno, el resto del mundo, y un quinto que era el sistema financiero, ¿cierto? Entonces, en ese sistema financiero se puede apreciar claramente cómo el dinero tiene un valor, es un depósito de valor en el tiempo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque los bancos, que son los principales entes que están ahí en el sistema financiero, o las cooperativas o las otras entidades financieras, cualquiera de ellos, nos prestan dinero y a cambio de ello les tenemos que devolver el valor que ha tenido ese dinero en el tiempo. ¿Cuál es ese valor? La tasa La de tasa de interés, interés. ¿ya? La tasa de interés, ¿ya? Igual, cuando nosotros les damos a los bancos un dinero nuestro, que se llaman ahorros, ¿no? Aparentemente el banco nos está haciendo un favor cuando nos está perdón, aparentemente el banco nos está haciendo un favor cuando nos recibe nuestro dinero y lo pone en una tarjetita y dice, muy bien, usted aquí tiene sus ahorros, el banco se los va a custodiar y qué buena decisión que usted tomó y no sé qué, y te apretan la mano y tal. Bueno, aparentemente nos hacen un favor, pero en el fondo nos estamos sirviendo a ambos porque cuando nosotros les damos ahorros a los bancos no se quedan con esos ahorros en sus bóvedas o con esos ahorros no pintan la fachada del banco, ponen un cartel bonito o contratan un nuevo trabajador, no. Con ese dinero que nosotros les estamos dando, ellos solamente guardan una parte que es el encaje bancario y el resto lo envían al exterior para comenzarlo a hacer crecer, ¿no? A través de una adecuada inversión, ¿no? Este dinero transformado en bonos o en acciones, ¿no? Comienza a multiplicarse. Y obviamente las ganancias no son ni siquiera remotamente para los ahorristas. Esas ganancias que se obtienen de la inversión en el extranjero, obviamente sirven para hacer crecer el dinero en el propio banco. Por lo tanto, cuando nosotros ahorramos, también les estamos haciendo, ¿sí? un favor a los bancos, ¿verdad? Obviamente, por ese favor, el banco paga también. ¿Y cuál es ese pago? ¿Cuál? ¿Intereses por ahorro? Los intereses que nos paga el banco por nuestros ahorros, ¿verdad? Que son muy pequeños, sí, son más pequeños que los intereses que ellos nos cobran, pero ese es el T, pues, la existencia del banco se da, entre otras razones, por eso, por el spread financiero. Ya vamos a ver de aquí qué es el spread financiero, pero es simplemente eso, la diferencia entre la tasa de interés que ellos nos cobran frente a la tasa de interés que ellos nos pagan. Una es mucho más grande que la otra y esa es su ganancia, ese es el T. Ah, eso no lo sabían. Entonces, ese es lo interesante que hay en el sistema financiero. Ya, esa es la movida de todo este sistema financiero. Ahora,
¿Cuál es o cómo está conformado el sistema financiero? Por el Banco Central de Reserva a la cabeza, las entidades comerciales, bancarias, financieras y cooperativas y cajas, por otro lado, y finalmente los fondos de seguro, los fondos de pensiones y la bolsa de valores, por otro lado, ¿de acuerdo? Pero todos ellos forman parte del sistema financiero. Entonces, a la cabeza el Banco Central de Reserva, vamos a ver. El Banco Central de Reserva es el principal ente regulador. Además es el único emisor de billetes y monedas y además es el único que puede encauzar el sistema financiero. Ya vamos a ver por qué. Ya luego del Banco Central y a quien le rinden pleitesía están la banca comercial, ¿no? Todos aquellos bancos que a ustedes se les pueda ocurrir que los hayan visto en algún momento pululando por ahí. Luego están las cooperativas de ahorro y crédito que en un tiempo tendieron a desaparecer, casi desaparecen por completo. Fue concretamente en el tiempo de Alan García en que muchas compañías quebraron. ¿Ya por qué? Porque las cooperativas de ahorro y crédito se mantienen más entre ellas solas, ¿sí? Que por que por el tema de préstamos y ahorros con los clientes. Ya, cuando hablamos de cooperativas de ahorro y crédito, no estamos hablando exclusivamente de empresa cliente, estamos hablando casi de una organización que da vuelta sobre sí misma, ¿no? Ya explicamos por qué, ¿no? Porque las cooperativas, así como por aquí, otras instituciones financieras, ya igual que las cooperativas, más o menos, tienen una equivalencia, que son los fondos mismos, igual que con los fondos de inversión, ¿no? Algo parecido. Son los fondos mismos de los propios ahorristas que al final se prestan entre sí. Es como que nos reuniéramos Carmen, María, Juana, Lucy, Pedro, Miguel y Pablo, por ejemplo. Nos reunimos entre todos y cada uno dice, bueno, vamos a hacer una cuota de 100 soles, lo que hace un pandero o una junta, ¿verdad? Pero a nivel de una junta o de un pandero es solamente Carmen, María, Juana, Pedro y Pablo, nadie más, ¿ya? Pero en una cooperativa de ahorro, ese grupo se une al grupo de José, Miguel, Dominga, Felicita y Antonella, por ejemplo, que son de 26 de octubre y nosotros somos de Castilla. Y ellos se unen con otras personas de Talarita, ¿no? X, Y, Z y, y alguien más. Entonces se reúnen así, grupitos, 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 y van dando la vuelta al dinero. En un determinado día le corresponde a tal persona y cuando esa persona devuelve tiene que hacerlo con un interés fijado, ¿no? Y entonces en ese plan, ¿no? Cada quien pone prácticamente sus ahorros, pero a la vez la otra persona es la que recibe el préstamo. Es más o menos el funcionamiento de una cooperativa de ahorro y crédito, ya, y a nivel más grande de las otras entidades financieras. Ustedes habrán escuchado hablar de Compartamos, por ejemplo, de el Credit Scotia, que es otra financiera, Raíz, me parece que es otra financiera, Financiera Confianza, ¿no? Por ahí son esas entidades financieras que lo que hacen es darle vuelta a tu dinero y aparentemente tu dinero está circulando sobre sí mismo, pero no es así, ¿no? Circula, pero de forma un poco ovalada, se podría decir, porque en una parte se hace más pequeño y luego en otra parte se hace más grande. Se hace más pequeño cuando tienes que depositar y se hace más grande cuando te entregan a ti lo que te corresponde. Pero igual, cuando vas depositando las cuotas, las vas depositando con interés. Una cosa así, ¿no? Entonces, por ahí va el tema de las cooperativas. ¿Y por qué tendieron a desaparecer en cierto momento? Porque en el tiempo de Alan García fue un tiempo de crisis económica, la inflación se disparó,
Entonces la gente empezó a fugarse al extranjero, a fugarse no solamente, sino a irse, ¿no? La gente sabía que si ahora ponías 100 soles, de aquí a una semana, 2 semanas, eso ya no eran 100 soles, sino era ya prácticamente como un sol, ya no servía de nada. Entonces, ¿de qué te valía haber ahorrado? Y si te daban préstamos ahora, igual era imposible pagarlos de aquí a un tiempo, ¿no? O sea, simplemente el dinero subía, subía, subía para la cantidad necesaria para comprar algo, y sin embargo bajaba, bajaba, bajaba de valor. Entonces, al final, estas cooperativas ya no podían sostenerse sobre sí mismas, ¿no? Si aún así la inflación llegó a tocar varios pies de los bancos, entonces sí hubieron bancos que tuvieron que cerrar, ¿no? El Banco Agrario cerró, el Banco del Norte, ya no me acuerdo cómo se llamaba ese banco, cerró. Varios bancos se fueron quebrando realmente. Ya, entonces no es que un banco sea tampoco completamente invencible, ¿no? En fin, ya. Luego, las cajas rurales, al igual que las cajas municipales, son ayudadas y subsidiadas por las municipalidades con el fin de que brinden apoyo a la micro, pequeña y a lo mucho mediana empresa, ¿no? Entonces, a las municipalidades les interesa que estas empresas, tanto pequeñas como microempresas, no puedan salir adelante porque eso significa emprendimientos que salen adelante, emprendimientos que surgen, ¿no? Entonces, si bien no es deber de la municipalidad el estar ayudando a los pobladores en ese sentido, pero sí una de las funciones de la municipalidad es ayudar al sostenimiento, ayudar a que la población tenga una vida autosostenible, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, algunas personas, algunas instituciones, el Estado mismo ha entendido que puede ayudar de esta manera, sería un canal para ayudar, ¿de acuerdo? Bueno, ya los fondos de inversión ya lo dijimos, los fondos de pensiones pues son por el lado del Estado, la ONP, y por el lado de la parte privada, las AFPs, ¿no? Que ya muchos tienen conocimiento de lo que es esto, ¿no? La AFP es una asociación de empresarios que se han unido bajo un determinado nombre, ¿sí? Con la finalidad de asegurar los fondos para una adecuada pensión del trabajador. Ya, ustedes pregúntenle a sus abuelos, a sus bisabuelos, a sus papás, si es que tienen papás mayores, pregúntenle si hubieran logrado ahorrar lo que tienen ahora ahorrado a lo largo de su vida, por más fuerza de voluntad que la hayan tenido. De 100, 2, 3, 5 personas habrán logrado hacer eso. El resto, tú te pones a ahorrar, ¿no? 50 soles mensuales, 50 soles mensuales, y cuando ya vas teniendo 450 dices, ¡ah! Justo me tenía que comprar una laptop o un mouse de no sé qué, o un televisor pequeño, o justo, y lo sacas y te lo gastas, ¿no? O alguien se enfermó y, ay, ahí tengo esos 450. O se presentó un viaje, sí, lo hago, ese viaje al extranjero, me voy, sí, 450 y tal, ¿no? Es bien difícil que tú a lo largo de tu vida digas 50 soles mensuales y lo vengas manteniendo años de años, ¿no? El ser humano es una persona de decisiones mediáticas, es decir, lo que inmediatamente va a sucederte, lo aprovechas, ¿no? En cambio, estas aseguradoras de los fondos para pensiones de la gente, de los trabajadores, lo que hacen es separar o que tu empleador separe de tu remuneración una cantidad determinada para que la vayan ahorrando, ¿sí? Para que la vayas ahorrando para tu vejez. Y es imposible ir a retirar los fondos así nada más. Bueno, ahora se ha tenido que determinar una ley para que uno pueda retirar, y eso, el 25%.
Ya hubo un tiempo en que la ley determinó que podías retirar hasta el 95% siempre y cuando fuera para comprar una casa y fuera por primera y única vez en tu vida. Si tú ya tenías una casa, ya no lo podías hacer. Si es que ya habías retirado en algún momento o ya estabas invirtiendo, ya no lo podías hacer. Entonces, así, esos fondos son intangibles, ya no, o sea, intocables. No los puedes sacar así nomás si es que no hay una ley que lo determine. Tú no puedes ir como cuando vas al banco, ¿no? No puedes ir a la AFP y decirle, por favor, señorita, ¿me puede dar 2,000 soles adelante de mi pensión? Gracias. No, por más que expliques y digas una y otra vez, ¿ya? Porque el Estado lo hace con el fin de protegerte, porque mañana más tarde, cuando seas viejito, o sea, una buena cantidad de viejitos no son asistidos por sus hijos, no son asistidos por el Estado, no son asistidos por nadie. Entonces, cuando seas viejito, ¿no? Y tus hijos, ni tan viejito, ya de 65 años para arriba, ya no puedas trabajar así nomás, ya no va a ser fácil. Tus hijos estarán casados, cada quien con sus propias esposas, esposos, cada quien con sus propias familias, sus propios problemas, y no será sencillo que destinen, ya, 500 soles para mi papá todos los meses. No es fácil. Hasta en las mejores familias eso no sucede, ¿no? Entonces, lo ideal es que de tu sueldo alguien te esté jalando una cierta cantidad para que puedas asegurar tu vejez, ¿no? Cuando ya te tienes que retirar, haces un acuerdo. En el caso de las AFP, haces un acuerdo con ellas y determinan o te entregan todos los 20,000 soles que tienes ahí o te los entregan a través de una cantidad mensual. No, hay gente que prefiere retirarlos con la finalidad de armar una empresita, ¿no? Una tiendita, una empresita de algún servicio, lo que quieras, ¿no? Es decir, realizar una inversión que haga que esos fondos sigan creciendo. Hay gente que dice, no, prefiero tenerlos en el banco y los cambia, pero hay gente que dice, no, yo prefiero, ¿no? Que me los repartan en 20 años, porque es más o menos lo que pienso vivir si es que Dios me lo permite, ¿no? Y entonces armamos una cláusula para ver a dónde irán a parar suponiendo que Dios me llame a mejor vida. Entonces, de esa manera puedes asegurar una pensión digna, ¿no? Así sean 400 soles, ya, pues ya al papá, a la mamá ya no le da incomodidad estar, aunque sea dando un poco la lata con sus hijos, pero sabe que está poniendo por ahí, aunque sea 400 soles, ¿no? Que al final no debería ser así, pero al menos los seres humanos somos muy dignos y nos gusta de todas maneras ser personas hasta cierto punto independientes, ¿ya? Y eso lo ha considerado el Estado y eso se considera en todas partes del sistema financiero. Ustedes tienen que saber que todo esto que está aquí no solamente funciona en el Perú, funciona a nivel del mundo, ¿no? Con sus más y sus menos, ¿no? Hay por aquí algunas cooperativas o algo, de repente no hay en otros países, por aquí, o en donde dice fondos de inversión, hay fondo A, fondo B de un tipo, ¿no? Por lo tanto hay otro cuadradito en medio, etcétera, ¿no? O sea, pueden ser un poco más o pueden ser un poco menos, pero esto es lo básico, este es un esqueleto propio de cualquier sistema financiero de un país de mercado libre, ¿de acuerdo? De una economía de libre mercado. ¿Ya? ¿Y qué nos queda? La bolsa de valores. La bolsa de valores es otra organización. Obviamente la bolsa de valores es una organización que no tiene exactamente un, una autonomía o que no tiene, es una organización que no tiene una empresa dedicada exclusivamente en un país con ese nombre, ¿no? Soy la bolsa de valores, mi Juanita, la bolsa de valores, querido Piura, ¿no? La bolsa de valores San José. No, o sea, la bolsa de valores es una organización de organizaciones, ¿sí? Es decir, no hay un ente, no es un ente tangible, ¿no? Sí es verdad que la principal organización de bolsa
compra y venta de acciones está en Wall Street, en Estados Unidos, pero, o sea, son sedes simplemente, ¿no? Como las hay en el Perú, como las hay en cualquier otro sitio, donde se pueden realizar esas operaciones, pero no es una empresa que tenga dueños, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Las principales empresas del mundo o las empresas que quieran pueden poner eh, a competitividad, a competencia, sus acciones, ¿no? Entonces, eh, todo el que quiera y disponga de dinero puede comprar esas acciones y también las puede vender en el momento que lo considere oportuno, ¿no? Hay acciones muy caras, hay acciones menos caras, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, creo que les he contado, no sé a ustedes, un profesor que trabajaba en el banco de crédito un poco como nos enseñaba un curso de finanzas, un poco para que conociéramos de cerca, nos dijo que si queríamos podíamos invertir. En ese tiempo, pues estoy hablando de hace 20 años, cada acción del banco de crédito costaba 50 soles en un determinado día, ¿no? Entonces, varias de las personas decidimos invertir en la bolsa de valores por acciones del BCP. El profesor trabajaba ahí en el BCP. Y varios compramos, ¿no? Los que tenían más compraban, no sé, 10, 20 acciones. Los que teníamos por la mitad o menos, compraríamos 2, 3, 5 acciones, ¿no? Pero obviamente empezamos a consultar, ¿no? Al día siguiente las acciones bajaban a 40, ay, perdí. Al día siguiente, a veces uno emocionadísimo, subieron a 100 soles, gané el doble, compro, vendo, total que al final nos cansamos, o sea, porque tienes que estar en la bolsa de valores y tienes que estar totalmente pendiente, ¿no? De esas subidas y bajadas, ¿no? Y por eso es que hay gente trabajando ahí exactamente o representando a inversionistas exactamente ahí porque se dedican todo el día y están ahí, ¿no? Y manejan estrategias, tretas, ¿no? Especiales, de tal manera que saben en qué momento las cosas pueden subir por las especulaciones, en qué momento pueden bajar, etcétera, ¿no? Varios de nosotros, me acuerdo, apenas subieron las acciones, de inmediato las vendimos, otras personas se quedaron un poco más y así, ¿no? Pero es una tensión increíble porque estás ahí al pendiente. Y a veces vendes y al otro día se duplican. Ay, dices, ¿por qué vendí? Pude haber ganado, ¿no? Entonces es una tensión increíble, ¿ya? Pero eso es parte de la inversión. Es como si estuvieras en una casa de apuestas, pero ahí trabajas con acciones reales, ¿no? O sea, si compras acciones del BCP, eres dueño del BCP en una determinada cantidad, en un determinado porcentaje. Cuando hay reparto de utilidades, cuando hay reparto de dividendos, también se te considera y etcétera, ¿no? Entonces, o sea, tampoco es que sea, no sé, un jueguito, no se trata de un juego, no es una apuesta, no es nada ilegal, ¿no? Es el valor que tienen las acciones de las empresas. Y es una maravilla, pero hay que dedicarse. Entonces, quienes generalmente se dedican mucho más y siempre son los bancos, ¿no? Por eso es que el dinero que tú tienes en el banco siempre está creciendo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si es que decides retirarlo tú y decides retirarlo medio mundo? Por ahí ya viene el tema del encaje bancario para que los bancos no pierdan piso si es que medio mundo quiere retirar y ellos tienen su dinero. Imagínense si todo el dinero lo tuvieran invertido en el exterior, ¿de dónde lo sacan? ¿No? Porque mientras ese dinero va creciendo, se puede jugar con los intereses y hay disponible para unos cuantos ahorristas que quieran retirar, pero si todos los ahorristas o medio mundo de los ahorristas deciden retirar, ay, viene el problema porque el banco tiene una buena cantidad en el exterior y de dónde lo sacaría, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Ya, pero hasta aquí con el tema del mercado, del sistema financiero o del mercado financiero, como querramos llamarlo. Ya, de todas maneras le decimos es un sistema porque todos están entrelazados, todos están entre sí
y todos dependen unos de otros, ya su existencia depende una de la otra. Entonces es un sistema. Si uno de ellos no funciona, o sea, no estoy hablando de una caja rural, sino si las cajas rurales dejan de funcionar, entonces por aquí alguien pierde piso, por aquí alguien pierde piso y el sistema deja de funcionar, ¿no? Todo sistema funciona en la medida en que todo el sistema funciona. ¿Ya? Bien, entonces, wow, no, sí nos queda. Estamos hasta las 5, ¿no? De 3:30 a 5, perfecto. Ya, hasta aquí, una pregunta, ¿alguna pregunta? Miss, disculpa. Sí, ¿quién es? Cintia. A ver, Cintia, dime. En los fondos de pensiones, si una persona, que ya es jubilada y llega a fallecer y es casada, ¿la viuda puede seguir cobrando la pensión? Yo tengo entendido que sí, pero, a ver, denme un minuto que acaba de llegar un delivery, un minutito. Ya, perdonen chicos, lo que pasa es que nos estaba llegando un material y necesitaban mi DNI. Ya, bien. Entonces, estábamos hablando del fondo de pensiones y preguntaba a su compañera si es que ese dinero se hereda. En realidad, todo lo que tú hayas realizado con tu esposo o con tu esposa mientras estés legalmente casado o casada, necesariamente es compartición de bienes, servicios, deudas, etcétera. Ya, obviamente las deudas, cuando muere el titular, mueren también la deuda, ¿sí? Pero los beneficios, sí, cuando fallece el titular, de alguna manera la persona puede heredar los beneficios, ¿ya? Pero obviamente tiene que la persona demostrar que está legalmente casada, ¿de acuerdo? Ay, un minuto. Ya, sin embargo, todo tiene un proceso legal, como les digo, y tiene que estar fehacientemente demostrado, ¿no? Te van a pedir documentos, te van a pedir, entre ellos, la partida de matrimonio, la partida de defunción, etcétera. ¿Puedo hacer una consulta así de breve nada más? Sí, solamente denme un minuto porque el señor pide que yo esté presente. Denme, por favor, un minuto, ¿sí? Ok, Miss normal.
Ay, mil disculpas, por favor, que no coincidían las huellas y que tanta cosa, por favor. Mil disculpas, ya. Alguien quería hacer una consulta y me decía que iba a ser breve. No hay Ah, problema. sí. Yo, Miss, breve nada más. ¿Quién es yo? Maritza Olivares. Ya, a ver, Maritza. Es casi similar a la pregunta que hizo Lara. Lo que pasa es que, por ejemplo, si una persona tiene sus ahorros aquí en una SP, pero esta persona tiene la oportunidad de hacer el retiro con lo que salió en esta situación, pero no lo hizo debido a que tiene, por ejemplo, problemas, por decirlo así, un poco mentales, ¿no? Pero Ya. ¿qué pasaría si esta persona llegara a fallecer y no tiene una esposa? ¿A quién qué pasaría con estos fondos? Ah, miren, qué interesante consulta. Mira, yo la verdad es que no te sabría responder porque esos son temas legales, eso los maneja un abogado, pero sí me parece muy interesante y lo puedo consultar. Entonces, la siguiente semana me lo vuelves a preguntar y a ver qué hay, ¿no? O sea, el dueño no es familiar, el dueño de los fondos no es familiar de nadie, no tiene ningún familiar. Exacto, exacto. Se puede decir que la persona, estoy hablando de un tío, Ya, o tiene sea, sus no ahorros tiene familiar directo. de años. Han pasado los 20 años, pero se podría decir que tiene pues sus hermanos, pero no tiene esposa ni siquiera hijos. Ya, Y no quiso retirar todos sus fondos teniendo la oportunidad ahora. Y no sé qué podría pasar después si es que, o sea, no tiene directamente, legalmente una persona así directa. No sé a quién ya, podrían pasar o qué pasaría después con esos exacto, fondos. exacto. Sí, sí, definitivamente hay que ver el tema, ¿no? Y hay que ver el tema también de qué pasa cuando las personas, cuando los esposos están casados normalmente, legalmente, se llevan bien, viven bien, felices y todo, pero están casados con separación de bienes, ¿no? ¿Qué pasa si es que uno de ellos fallece? No es tan sencillo que con la simple partida de matrimonio se puedan pasar los bienes al cónyuge, porque si están con separación de bienes, vamos a ver hasta qué punto les corresponde, ¿no? Entonces, esas cosillas las voy a consultar y la próxima semana las respondemos, ¿ya? A ver, este es un tema propio del derecho, ¿ya? No de la economía. ¿Ya, chicos? Bien. Ok, ¿Algo más? maestra. Miss, yo le quería hacer una A consulta. ver, ¿quién fue? Espinosa Chiroque, Ya. Araceli. Ya. Dime, Este, mi, Araceli. co- mi consulta era que en el sistema financiero tenemos de que se encuentran las cooperativas de ahorro y crédito. Si hay alguna entidad, por ejemplo, una entidad o alguien de que lo supervisa, que es perteneciente al Estado que supervisa estas cooperativas o no, o tiene su propio ente supervisor. No, claro. A ver, lo que pasa es que todo el sistema financiero peruano está bajo una sola entidad supervisora, que es ¿quién? La La superintendencia. La SBS. Superintendencia de Banca y Seguros, ¿de acuerdo? La SBS. Entonces, significa que desde las más grandes, como son la Bolsa de Valores, las AFPs, el BCR, hasta las más pequeñas, que son las pequeñas cooperativas o las cajitas rurales o municipales, como sea, todas están adscritas a la Superintendencia de Banca y Seguros como ente fiscalizador. ¿De acuerdo? Así como las entidades estatales que manejan fondos del Tesoro Público, todas están supervisadas por la Contraloría General de la República, también así. En este caso, el sistema financiero peruano está supervisado por la Superintendencia de Banca y Seguros y definitivamente tienen que tener su puerta abierta para cuando la información les sea solicitada por ellos. ¿De acuerdo? Entonces, sí, para responderte, definitivamente por ahí va el tema de la supervisión. ¿Ya? Bien, ¿alguien más? Miss, Mm, Hay una pequeña acotación con respecto a lo que dijo mi compañero. ¿Quién es, Ani?
Sí, Ya, a ver, Ani. eso, Claro que sí. por ejemplo, ahí tiene que ver un poco más o menos con la pregunta que usted nos planteaba, que cómo protege el Estado a los ahorristas en la posibilidad de que un banco quiebre, porque se dice pues que aquí el ente la entidad que en sí supervisa es la SBS, con la Ujú, Superintendencia de Bancas Seguros, ujú. el cual permitirá que tanto el depósito de los ahorristas en sí se vea para que no les pueda afectar. En sí lo que interviene aquí es un fondo de seguros de depósito, Ya. lo cual en sí para que sus ahorros no se vean muy afectados en el caso de que estas entidades, ya sea una cooperativa o una caja, Ujú, tenga la tendencia a poder quebrar. ujú. Y hay que tener muy en cuenta eso. Si es que bien esa entidad, esa caja o esa cooperativa en sí está supervisada por este ente. Ani. Miss, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Sí, y bueno, como decía, entonces hay que tener muy en cuenta esto, porque en sí, en el caso de que se dé una posibilidad de quiebra de tanto una caja, una cooperativa o un banco, entonces hay alguien que te respalda, algo para ver realmente si está asegurar tanto tu dinero, así como los intereses que has obtenido durante el tiempo que has tenido ahorrando ahí dicho dinero. Exacto. Sí, y además, ojo, gracias, Ani. Y además, ojo, que hay que tener claro que una cosa es el encaje bancario, ¿sí? Que es ante la posibilidad de que el banco, ante la posibilidad de que los ahorristas retiren sus dineros, y el fondo de seguros de depósito, que es ante la posibilidad de que el banco quiebre, ¿no? Una cosa es que el banco se declare en quiebra porque de repente ha tenido insostenibilidad en la solvencia, por lo tanto estamos hablando de problemas con la liquidez. Entonces, por ahí, ¿no? Puede que haya sufrido problemas de patrimonio, no sé, alguna cosa que pueda llevar a que el banco se pueda declarar en quiebra. Entonces, por ahí hay un fondo de seguros de depósito, el FSD, ¿cierto? Y aparte está el encaje bancario, que es un fondo aparte, ¿no? Donde se tiene que depositar en las arcas del Banco Central de Reserva, ¿no? Una determinada cantidad fijada por el BCR, con la finalidad no de que el banco quiebre, no de devolver, sino de poder pagar a los ahorristas si es que ellos deciden retirar sus fondos. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería una opción diferente, ¿no? Pero a la vez una opción que es necesaria tener y que está determinada por el Banco Central de Reserva y que está supervisada por la SBS, con la finalidad de que se sientan protegidos los ahorristas cuando vayan a depositar sus fondos. ¿De acuerdo? Entonces, sí, o sea, el consumidor, el cliente, no está solo. En realidad, el cliente nunca está solo en la medida en que las entidades, eh, en la medida en que hayan entidades que hayan sido determinadas por el Estado para poder apoyar. Por ejemplo, en el tema de la energía está el OSINERMIN, ¿cierto? En el tema de salud, en el tema de salud está su salud, ¿no es cierto? En el tema de educación está el SUNEDU, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en este tema está la SBS, ¿verdad? Entonces, en el tema de los tributos está la SUNAT, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? La idea es que nadie se encuentre solo para que pueda reclamar si siente vulnerados sus derechos, ¿de acuerdo? Entonces, en el sistema financiero también. Ya, muy bien. Había otra Miss, persona, Miss, 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 ¿sí? hola, ¿Quién es? Rosy. A ver, Rosy Molero, Hola. dime. Ahí, por ejemplo, en el supuesto de que un banco quiebre,
Y como dice que el Fondo de Seguro de Pensión de, Depósito. de depósitos protege los ahorros de esos ahorristas, y ese dinero que se les va a devolver a ellos, ¿de dónde saldría? Lo que pasa es que todo banco está obligado a ver, vamos a ver exactamente, déjenme un minuto para determinar si es el mismo. A ver, ok. Para determinar si es el mismo el encaje bancario con el fondo de seguros para que no vaya a decirles una roca y poder responder, ¿ya? Pero obviamente el banco está obligado a tener aparte, pero yo quiero saber si es que es lo mismo que la tasa de encaje y yo tengo entendido que no, pero no quiero decir. Sí, ya ven, no. Ya, a ver, regresamos. ¿Y dónde está? Listo. Entonces, vamos a ver respecto al encaje bancario. A ver. A ver. No, es como si fueran dos. No, ya ven. Ya, sí, no. Son dos cosas diferentes. Ya, a ver, vamos a ver. Lo que pasa es que existen dos modalidades, ¿ya? Dos cosas completamente diferentes, que es el encaje bancario, es una tasa que te pide el Banco Central, perdón, no nos pide a nosotros, pide el Banco Central de Reserva del Perú a los bancos para que guarden en las arcas del BCRP, del Banco Central, en las bóvedas, guarden una determinada cantidad de lo que el ahorrista deposita. ¿Para qué? Para hacer frente si es que en algún momento, por razones de especulación, que ya vamos a ver aquí, que las razones de especulación mueven, ¿sí?, el mercado. Entonces, por razones de especulación, en algún momento los ahorristas decidan retirar sus ahorros. Entonces, si deciden y el banco tiene todo invertido en el exterior, no va a poder hacer frente. Entonces, los ahorristas van a ver vulnerados sus derechos. ¿Ya? Esa es la tasa de encaje, eso lo fija el BCR, ¿sí? Y lo que con eso logra proteger también
para que esos ahorros estén disponibles. O sea, lo que se busca con el encaje es proteger la disponibilidad del dinero. Ahora, con el Fondo Seguro de Depósitos, ¿quién es el que protege? No es el BCRP, sino el mismo banco protege el dinero de las personas, ¿ya? No para que si es que lo deciden retirar, no, sino para hacer frente ante una situación de quiebre. Ya es un seguro y por lo tanto, si es que la situación se declara en quiebra, todos los ahorristas van a tener protegido su dinero y además van a tenerlo asegurado en el fondo. Es ese Fondo Seguro de Depósitos lo maneja cada banco, mientras que el encaje bancario lo maneja el BCRP. ¿De acuerdo? Es propio del banco, le pertenece al banco, sí, pero está en las bóvedas del BCRP custodiado. ¿De acuerdo? ¿Cuál era tu pregunta al respecto? Ah, ya, no, sí me queda claro. Yo le había preguntado, o sea, en caso de que un banco quebrara Ujú, y como el Fondo de Seguro de Depósitos protege el dinero de los ahorristas, ujú. entonces, ¿de dónde saldría ese dinero? Ah, ya. No, no, es el dinero mismo de los ahorristas. A ver, imaginemos que tú llevas a ahorrar, pues, no sé, 100 soles. Otra persona lleva 500, otra persona lleva 1000, ¿no? El banco determina si una determinada cantidad, una cierta cantidad de ese dinero del tuyo, imaginemos 10 soles, de la persona que sea el 10%, ¿no? De la otra persona 50 soles, del otro que puso 1000, 100 soles, ¿no? Y todo lo lleva hacia una cantidad general. Actualmente es algo de 99,000 y tantos, ¿ya? Entonces, todo lo lleva a una cantidad general, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si el banco se declara en quiebra? Esos 99,000, como han sido intangibles, van a servir para devolver a todos, independientemente, no se toca el patrimonio, no se tocan los activos, no se toca nada de lo que el banco pueda disponer, no se toca, sino se coge de ese fondo de seguros, ya de tal manera que todos los ahorristas tengan la posibilidad de ser reembolsados en su dinero. ¿Ya? El encaje bancario es ante la posibilidad de que los ahorristas decidan retirar sus fondos, esa es otra cosa, ¿ya? Pero por ahí van. Y el tema es supervisado, ¿no? Con la finalidad de que se proteja al consumidor, que en este caso es el ahorrista. ¿De acuerdo? Ah, ¿Ya? ya, gracias. Bien, entonces seguimos. ¿Por dónde vamos? Por aquí. Y, Miss, yo tengo una pregunta. A ver, sí, Ya, Miss, me quedó una duda acerca de la bolsa de valores. ya sí. Quería saber si para poder invertir nosotros teníamos que pagar tal vez un costo, una comisión, o simplemente podemos invertir así nada más. No sabría decir si actualmente hay una comisión por ello o simplemente es la compra-venta. Ya, voy a ver exactamente ese tema, eh, porque en todo caso eso podría ser el tema, el tema de los intermediarios, ¿cierto? De las personas que van a gestionar tus fondos. Fíjate que es muy curioso en la bolsa. ¿Ya? Es curioso el tema porque sí, definitivamente tiene que haber una comisión, me imagino, si es que las personas que están actuando de intermediarios puedan hacerlo, puedan gestionar tus compraventas, ¿cierto? Entonces eso sí es muy interesante y habría que ver exactamente y además ver cuánto es esa comisión por entrar a transar en la bolsa de valores, ¿no? Y si va a depender de los montos que se transen, de las empresas, etcétera, ¿no? Tiene que haber eh, me imagino, un costo por transar ahí. Pero en realidad no hay una empresa que se llame bolsa de valores, por lo tanto, quizás tú puedas entrar, uno puede entrar como ente independiente. Pero sería bueno consultarlo porque como yo no soy especialista en eso, pues probablemente pueda decirles una respuesta incorrecta y entonces eso sí sería terrible, fulminante. ¿Ya? Bien. Entonces yo lo Ok, Miss. respondo la siguiente vez. ¿Algo más? Yo, Miss ¿Quién es yo? Pulache, Ah, ya. A ver, Noelia, dime.
Miss, ¿qué pasaría si una persona tiene sus aportes en ONP y quiere trasladarse a a la A AFP? la ¿Esos AFP. aportes se pierden o no? ¿O los seguiría acumulando? Miren, para empezar, primero hay que lograr saber si es que se puede hacer ese cambio en la actualidad, porque hubo un tiempo en que, bueno, el cambio era al revés, ¿no? De las AFPs a la ONP, ya, y se hacía con mucha facilidad, ya, pero actualmente ni siquiera podemos estar seguros hasta qué punto ambas son legales, pero yo sí tengo entendido hasta el momento que esos fondos se pierden cuando estás en la ONP y quieres cambiarte a una AFP, ya se pierden. ¿Por qué? Porque no sé si fue Waldo Mendoza, no me acuerdo quién ha dicho últimamente, ¿no? Que los fondos de las ONP no son como los de las AFP, que se reciben, se invierten en el exterior, se tiene una disponibilidad, un encaje y al final hay la opción, aunque se tambalee la AFP, pero hay la opción de poder entregar y eso es lo que ha pasado últimamente, pero en el caso de la ONP, esos son fondos del Tesoro Público, ¿no? Y al final eso no es de libre disponibilidad, ¿no? Entonces, yo tengo entendido que se pierden, ¿ya? Pero hay que investigar a fondo ese tema para ver hasta qué punto. Son temas legales que no es tan sencillo de manejar, ¿ya? Pero vamos a ver, yo tengo entendido que se pierden. Déjame revisar bien, a ver. Miss, hay Ya, Miss. una pequeña acotación. Sí. Ese tema justamente era un tema de los últimos días que incluso la ministra de Economía Ujú, dijo que porque estaban pidiendo se haga la devolución de los aportes para aquellos que están en la ONP, pero la claro. ministra Ujú, dijo que no se podía porque de dónde iban a sacar para devolver fondos que ya no existían. ujú. Claro, Eso es lo son que ella dijo. fondos del Tesoro Público. Exacto, o sea, no es tan sencillo como las AFP. Las AFP tienen esos fondos invertidos, ¿ya? Entonces, en algún momento se puede conseguir ese retorno de los fondos, ¿no? Si están canalizados como bonos en el exterior o como acciones, entonces en algún momento esos pueden convertirse en líquidos y pueden retornar y de inmediato ser entregados a la persona que los ha puesto, ¿no? Pero los fondos que van a parar al Tesoro Público, entonces ya no son de libre disponibilidad, exactamente, ¿no? Entonces están listos. Es más, por eso es que en la ONP no puedes transar la posibilidad de que te lo entreguen todo de golpe, ¿no? O sea, a nadie se le ocurriría a una persona que trabaja en el Estado, ¿no? Que es un profesor y que ya está listo para jubilarse, no se le ocurriría tocar las puertas del Estado y decir, solicito que se me entregue, quiero saber cuánto tengo en la ONP y tengo 30,000 soles, solicito que me entreguen esos 30,000. No, esa operación no se puede hacer en la ONP como sí se puede hacer en la AFP. Entonces, si no lo puede hacer una sola persona, imagínense si lo tuvieran que hacer 2 millones de peruanos o 4 millones de peruanos, como en el caso de las AFPs, creo que son 6 millones de peruanos los que han podido retirar. Entonces, ellos sí, porque están en la AFP, pero los de la ONP lamentablemente no pueden hacer ese tema, ¿no? El Tesoro Público solo puede entregar mes a mes, ¿no? Ese fondo, esa pensión. Por eso es que cuando una persona fallece, no es que le entreguen al deudo la cantidad que quedaba, ¿no? Sino que se la van a entregar, pero a manera de pensión, ¿no? Y es más, se le entregan al inmediato siguiente, pero ya para la otra persona, si es que éste muere, ya no. Es decir, si el papá fallece, se le entrega a la esposa, pero si fallece ya la esposa, ahí murió también, ¿ya? Y entonces por ahí está el tema también, ¿no? Por ahí está el tema, ¿ya? Bien. ¿Algo más? Ya no. Miss, Sí. disculpe, ahí hablando sobre de que las personas al fallecer traspasan sus fondos a sus esposas, ¿verdad? Ujú, Entonces, una consulta. Conozco a una persona
que tiene sus ahorros en la AFP. Entonces, al principio llegó a la oportunidad de retirar sus primeros aportes cuando salió la ley de que pueden retirar sus aportes de la AFP, pues. Entonces, entonces en el transcurso de retirar, que salió para que retire la segunda parte, esta persona fallece. Entonces, no fue casado, pero sus hijos son menores de edad. Ese dinero que queda ahí, se espera que sus hijos tengan mayor edad para que puedan reclamarlo, o eso quedaría ahí en el aire. Ah, mira, no sé, no sé. Ahí sí no les sabría decir, pero lo que sí les puedo decir es que ese fondo va a ir a parar a los hijos, ¿ya? Ahora, si hay que esperar a que esos chicos sean mayores de edad, sí no lo sé, porque como les digo, esos son temas legales, esos son temas propios del derecho, ¿no? Y por lo tanto yo no los manejo, pero sí sé que esos fondos, por ser de la AFP, van a parar a los chicos, ¿no? Si hay que esperar a la mayoría de edad o no, eso ya lo determinaría la parte legal. Ya estoy tomando nota, ya, eh, para poder hacer las consultas necesarias y yo se los respondo la siguiente semana, Dios mediante. Ya, pero en el caso de las AFP no se pierde. Ya, en el caso de las ONP se aprovecha solo hasta el inmediato siguiente, pero ya de ahí a un tercero ya no se puede, ¿no? Ahí sí ya se termina. Por eso la existencia de las AFP, ¿no? El sistema privado de pensiones de todas formas tiene, eh, obviamente con el riesgo de que se pueda quebrar, pero como existe el encaje bancario, se puede de todas maneras tener una cierta seguridad. Pero es mucho más seguro, obviamente, que el tenerlo en la ONP, porque como son fondos del Estado, es parte del Tesoro Público, entonces son fondos de los que ya se han dispuesto y como mencionaba la ministra de Economía, son fondos que no están. Ya, por lo tanto, es inadecuado lo que estaban pretendiendo los congresistas, ¿no? Que la gente pueda retirar de la misma forma que ha retirado de las AFPs, lo pueda hacer con las ONP, con la ONP. No, o sea, ese es un sistema diferente, ¿no? Y lamentablemente no se dispone de un fondo así. ¿Ya? Bien, otra pregunta más para aprovechar que voy a hacer las consultas. Si no, ya pasamos al siguiente. Ya, bien, pasamos al siguiente entonces. El BCRP, bueno, lo decimos de manera rápida porque ya nos queda poco tiempo, pero el BCRP, lo que tiene, la finalidad que tiene el BCR es encauzar la economía. ¿Ya? ¿Por qué no podríamos decir que fija políticas el BCRP? Porque estaríamos dentro de fuera de una democracia y estaríamos fuera de la economía de libre mercado que es la que estamos manejando, donde es la oferta y la demanda quienes determinan hasta qué punto la estabilidad monetaria se pueda dar, pero con la oferta y la demanda nos encauzamos, nos lanzamos al equilibrio y logramos sacar adelante. Ya no porque el BCR plantee políticas fijas, ya políticas monetarias fijas, no es así. Pero, sin embargo, ¿no? La finalidad es preservar la estabilidad monetaria. ¿En qué sentido? En que el BCRP va a determinar los rangos sobre los cuales se va a mover o hacia los cuales se va a mover las ciertas variables macroeconómicas. Por ejemplo, si estamos hablando de la inflación, el BCRP, por acá lo tenemos, ya, el BCRP, por ejemplo, hasta el año 2007 había fijado como meta de inflación el 2.5% anual, pero a partir de ese año para adelante, considerando que estamos en una economía bastante estable, ha fijado máximo el 2%. Ahora, eso fue hasta aquella época, hasta el año 2019, diciembre, o hasta enero 2020, ¿no? Donde aparentemente todo marchaba bien y nuestro país estaba sobre ruedas, ¿no? Pero a partir de marzo 2020 las cosas empezaron a cambiar, ¿no?
Así como se paralizó la economía, pues también el tema inflacionario ha empezado a cambiar. Pero de todas maneras el BCRP va a brindar el encauzamiento, hasta dónde por debajo, hasta dónde por encima se puede mover una variable macroeconómica, ¿no? Entonces aquí está, no sé si es que me acuerde, o bueno, voy a tomar nota para traerle las proyecciones del BCR, ya las proyecciones del BCRP, porque este banco tiene entre sus funciones realizar las proyecciones para las metas tanto de una, de otra y de otra variables macroeconómicas. Es el BCRP quien determina las proyecciones y sobre eso se mueve el cauce de la economía, ¿de acuerdo? Es como si pusiera la orilla derecha y la orilla izquierda del río para que hasta ahí nada más pueda llegar el cauce y no se deba exceder. ¿De acuerdo? Eso está dentro de sus funciones. ¿Ya? Por aquí está. ¿Ya? Entonces, si bien el BCRP de todas maneras es una entidad que está sujeta al Ministerio de Economía y Finanzas, si bien es cierto eso, de todas formas tiene una autonomía, ya de todas maneras tiene una autonomía frente al Poder Ejecutivo y por lo tanto las funciones que cumple, las cumple dentro de ese sistema financiero peruano y no tiene mayores riendas a las cuales ajustarse. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque sus funciones son básicamente la emisión de billetes y monedas, que no lo va a hacer de manera perdón, que no lo va a hacer de manera indiscriminada, es verdad. No, todo va a depender de sus reservas internacionales y también de la producción en el país, es verdad, ¿no? Pero es el único que lo va a hacer. No hay en el Perú, no hay otra entidad, bueno, ni en el mundo, ¿no? Que pueda fabricar soles de los que se usan en nuestro país, soles peruanos, ¿no? Cualquier otra entidad simplemente va a dar origen a dinero considerado falso, ¿ya? Entonces es la única entidad, ¿ya? ¿Por qué también es autónomo? Porque además regula la moneda y el crédito en el sistema financiero. Ya no nos queda mucho tiempo, así que no lo vamos a ver el día de hoy, pero sí lo vamos a ver la próxima semana con calma, cuando entendamos bien, porque para eso hay que entenderlo de manera, no sé, pausada, creo yo, porque es medio, ¿cómo les digo? Medio engorroso, o sea, medio enredadizo, podríamos decir. Entender esto, ¿por qué? Porque el banco compra bonos, compra certificados, compra títulos valores, en realidad, de los bancos, ¿sí? Dependiendo, a tasas más altas, a tasas más bajas, dependiendo de lo que quiera lograr. Si quiere conseguir una inyección de dinero en la economía, compra los títulos valores a precios altos, ¿sí? Y si quiere quitar dinero de la economía, compra los títulos valores a precios bajos. Entonces, dependiendo de lo que quiera conseguir, ¿sí? El Banco Central hace estas jugadas con los bancos, ¿ya? Pero lo vamos a ver con calma la siguiente semana, ¿ya? Otra función es que es el único capaz de administrar las reservas internacionales, ¿sí? Por eso es que a veces decimos, tenemos divisas o no tenemos divisas, dependiendo de cuánto tenga el BCRP en sus haberes, ¿de acuerdo? Y ya dijimos, informar sobre las finanzas nacionales, es decir, es el único que puede brindar las proyecciones y sobre esas proyecciones el Estado puede aplicar sus diversas políticas económicas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hace el banco. Ya le puede prestar a los bancos, pero no le puede prestar al Estado porque sería prácticamente juez y parte. ¿De acuerdo? Luego ya dijimos cómo va encauzando y, ojo, si bien es cierto que tiene autonomía frente al Poder Ejecutivo, también es cierto que esta autonomía no lo hace completamente libre de poder rendir cuentas al Ministerio de Economía. Su directorio está compuesto por 7 miembros y estos 7 miembros, al menos los principales, sí son determinados a dedo por el Ministerio de Economía y Finanzas. Ya, por lo tanto, sí encontramos a funcionarios que trabajan ahí
y que tienen que sujetarse a las diversas políticas o políticas legales que pueda presentar el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿De acuerdo? O sea, tampoco es que esté totalmente ausente o totalmente autónomo y que pueda hacer lo que le parezca mejor, ¿no? Hay un directorio, los 7 miembros toman las decisiones de manera colegiada, ¿no? No, nadie puede decidir como una sola cabeza, ¿ya? Bien, de la banca comercial, ¿qué podríamos decir? La banca comercial canaliza los fondos de los agentes superavitarios, es decir, la gente que va a prestar hacia la gente que va a recibir, que es los agentes deficitarios. Entonces, en algún momento el banco será el que va a prestar, o sea, el agente que tiene dinero, ¿sí? a los clientes, o en algún momento serán los clientes los que le van a entregar su dinero al banco a través de los ahorros, ¿no? Entonces, la cosa es que en los bancos será eso, ¿no? A diferencia de una empresa que vende abarrotes, la empresa le vende abarrotes a los clientes y los clientes no le pueden vender abarrotes a la empresa, ¿no? Definitivamente. La empresa vende y los clientes compran. En el caso de los bancos, no. Los bancos en algún momento prestan, ¿sí? Y en algún momento reciben el mismo producto. ¿Cuál es? El dinero, ¿cierto? Cuando los bancos prestan, estamos hablando de una tasa de interés activa, ¿cierto? Porque si el banco te está prestando aquí el dinero, ¿sí? El banco espera que tú le devuelvas ese dinero más los intereses. Por lo tanto, el banco está feliz de la vida, ¿sí? Te ha dado un producto y va a recobrar por ese. Va a recobrar el producto y va a cobrar por ese, ¿no? Por ese servicio. ¿Ya? En cambio, si el banco es quien recibe el dinero, es decir, a través de los ahorros de los clientes, ¿no? El banco tiene una tasa de interés pasiva. ¿Por qué? Porque es el banco quien te va a pagar a ti, ¿verdad? Y por lo tanto eso se convierte en una obligación para el banco, ¿ya? Esa tasa de interés pasiva es más pequeña, ¿no? Como decíamos hace un rato, que la tasa de interés activa, porque por la tasa por los préstamos que te da, el banco te cobra una buena tasa de interés, pero por los préstamos que tú le haces al banco, es decir, los ahorros que le vas a entregar, el banco te entrega una tasa mucho más pequeña. La diferencia entre ambas es el spread financiero, es decir, el spread que es la ganancia que tienen los bancos por canalizar esos fondos. ¿Hacia dónde los canalizan? Ya dijimos, esa canalización la hacen al exterior a través de la bolsa de valores, compra-venta de acciones y títulos valores. ¿Sí? Es decir, no, lo que reciben se va hacia el exterior, se multiplica y regresa, ¿no? Transformado en mayores cantidades para luego ser entregado en su momento a los ahorristas y obviamente el dinero ya ha crecido, ¿ya? Pero si no hubiera eso, imaginemos que no hubiera el tema de los fondos en el exterior y etcétera, al menos el banco ganaría con solo el spread financiero. Ven que lo que ellos cobran frente a lo que ellos pagan es diferente, lo que ellos cobran es grande y lo que ellos pagan es pequeño, grande menos pequeño significa un margen y ese margen es la ganancia o en este caso el spread financiero. Desde ahí, ese ya es el T del banco, esa es la existencia del banco, desde ahí. Imagínense el tema de que ponen todo este dinero en el exterior, obviamente es una multiplicación enorme del dinero. ¿Ya? ¿Alguien quería hablar? ¿No? Miss, Sí. Miss, una pregunta, soy Diana. ¿Quién? Soy Ani. Diana. Diana Z, dime. Diana. Yes. Miss, una pregunta. ¿En qué se relaciona, o bueno, cómo se relaciona la tasa de interés interbancaria con las tasas de interés para los ahorros y préstamos de los bancos?
Tasa de interés interbancaria, ¿estás hablando de la tasa de descuento o de qué? ¿A qué te refieres con Por tasa eso, de interés interbancaria? ¿en qué, en qué se relaciona la tasa de interés interbancaria? O No, sea, yo te preguntaba, ¿a ¿o qué qué le llamas diferencia hay? tú tasa de interés interbancaria? ¿A qué le llamas, Diana? Diana, hola. Ay, Diana se fue. La botó del... La sacó el sistema. No sé exactamente a qué se refería Diana con la tasa de interés interbancaria, porque si estamos hablando de tasas de interés interbancarias, estamos hablando de la tasa de descuento, es decir, las tasas a las cuales se prestan los bancos entre sí, por eso se llama interbancaria, ¿no? Entonces, no entendí exactamente la pregunta. Qué es lo que tiene que ver. Pero igual, no pasa nada, Diana, si es que me logra escuchar o si ya se fue, igual no pasa nada porque la próxima semana vamos a hablar de la tasa de descuento, de la tasa de referencia, del encaje bancario, de toda esa serie de tasas. Les vuelvo a compartir la pantalla para que vean, por acá, para que vean que en la parte de aquí abajo, mm, 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 no, esta es la tasa de encaje. Por aquí está, creo, la tasa de, no sé, en algún momento la he perdido, es mi tasa de referencia. Acá, por acá está. Por acá está la tasa de descuento. Por ahí en alguna de estas diapositivas está la tasa de referencia, luego está la tasa de encaje. Acá está Diana. A ver, Diana, antes de irnos para que me digas exactamente, Diana, ¿puedes hablar? ¿Sí? Ya le di a admitir. Diana Z, ¿ya estás ahí? ¿Me escucha? Sí, Diana, dime. No lograba entender a qué te referías con la tasa interbancaria. ¿Estabas hablando de la tasa a la que se prestan los bancos entre sí? ¿A esa Miss, tasa? Ajá. si me escuchas que no tengo muy buena señal. Un rato. Ya. Sí, sí te escucho. No sé si tú me lograste escuchar a mí. No lo escuché muy bien. Ahora mismo Ya. me decía. Sí, te preguntaba que a qué le llamas tasa de interés interbancaria. ¿Estás hablando de aquella tasa a la que se prestan los bancos entre sí? ¿O a qué? ¿A qué te referías? ¿Cuál era Claro, exactamente tu pregunta? la tasa interbancaria es la tasa que son pagadas por los bancos entre ellos mismos. Ya, ya. ¿Y qué Yo tiene que le ver esa preguntaba tasa? cuál era la relación entre esta tasa interbancaria con la tasa de los para los ahorros y préstamos. ¿Qué relación existía? Con la tasa que nos prestan a nosotros. Ah, perfecto, ya. Sí, justamente les comentaba a tus compañeros que la próxima semana vamos a ver todo el tipo, los tipos de tasa que existen en el mercado financiero. Y entre ellos está la tasa de descuento, la tasa de referencia, la tasa de encaje, sí, que son diversos tipos de tasas de interés a los cuales se pueden prestar o los bancos entre sí, o los bancos hacia los clientes o los bancos hacia el BCRP. Dependiendo, ¿sí? De cada uno de ellos, nosotros podríamos decir si las variaciones son mayores o menores, ¿ya? Pero son distintas. Es decir, no es lo mismo, por aquí vamos a ver rapidito, ¿ya? No es lo mismo la tasa de descuento, que es la tasa de interés que cobra el BCRP a los bancos, ya no es la misma tasa que la tasa que se prestan los bancos entre sí y que se llama tasa de referencia. ¿Ya? Esas dos tasas son diferentes, ¿por qué? Porque el BCRP, como es una entidad, digamos, hasta cierto punto estatal, ¿sí?
puede manejar tasas más bajas o tasas más altas dependiendo de lo que quiera hacer. Esta tasa puede ser más alta para que los bancos no se sientan atraídos de hacerle préstamos al BCRP. O puede ser más baja si el BCRP quiere que los bancos se sientan atraídos a conseguir esos préstamos, ¿ya? Esos se llaman instrumentos de política monetaria, ¿ya? Pero esa tasa de descuento es diferente a las tasas que manejan entre sí los bancos. Esas tasas interbancarias que tú le llamas se llaman tasas de referencia. Y esas tasas, si bien es cierto que están supervisadas por la SBS y están controladas por el BCRP, ¿sí? Pero esas tasas son mucho más bajas porque forman parte, es como si la gente de la competencia se prestara entre sí para poder vender, ¿no? Es como si Mi Pharma le prestara mercadería a Inca Pharma para que no se sienta desabastecida y le cobrara por ello. Igual, los bancos entre sí se prestan dinero, sí, a una tasa mucho más baja para que puedan sentirse entre ellos atraídos para poderse solventar ante casos que se puedan presentar, ¿ya? Pero esa es más o menos la relación, si es que más o menos eso es lo que tú me estás preguntando. Pero te decía que el movimiento, les decía, ¿no? A todos que el movimiento lo vamos a ver la siguiente semana, ¿ya? Sí, sí, claro. Ahora, la tasa de referencia la puede de alguna manera determinar, por eso está aquí también, ya la encontré por fin porque hace rato no la encontraba. La tasa de referencia también tiene que ver con los movimientos que pueda hacer el BCRP. Por eso el BCRP establece unos rangos y puede decir si incrementamos la tasa de referencia o bajamos la tasa de referencia con la finalidad de que los bancos puedan multiplicar más rápido el dinero en la economía o a la vez puedan quitar, por el otro lado, puedan quitar dinero de la economía. Ya esa tasa interbancaria se llama tasa de referencia y esa también sirve para jugar. Esas son tipos ya de política monetaria, por eso están en la parte final, ¿ya? Necesitamos conocer primero, cosa por cosa, primero necesitamos conocer bien la banca comercial, conocer bien el BCR, ¿ya? Y luego ir conociendo bien esas tasas de interés, de a qué se refieren, de qué se tratan, y luego ya podríamos, hay que saber bien la oferta y la demanda de dinero, ¿sí? Y luego ya podríamos ir viendo cómo cómo se puede jugar con esos instrumentos de política monetaria dependiendo de hacia dónde querramos ir, ¿ya? Hacia dónde querramos ir y por qué, ¿no? O sea, por qué hay que jugar con esos tipos de tasas, ¿sí? ¿Con qué finalidad? ¿Ya? ¿Sí? Miss, Sí. y con respecto a la tasa de referencia interbancaria, Ajá. ¿son fijadas entre el mismo mercado financiero o por el BCR? No, las tasas de referencia, exactamente no las va a determinar el BCRP, pero sí puede hacer que se hagan más altas o se hagan más bajas, ¿no? Aquí en la tasa de descuento el BCRP fija el monto de la tasa en la medida en que el BCRP en que el BCRP es dueño de esa tasa, ¿ya? Pero en el caso de la tasa de referencia, los dueños de esa tasa son los mismos bancos. Son los mismos bancos. Entonces, ellos van a jugar hacia arriba o hacia abajo, obviamente sin salirse de los rangos que les está estableciendo tanto el BCRP como la Superintendencia de Banca y Seguros. ¿Sí? Por lo tanto, el BCRP no puede determinar exactamente la tasa de interés, pero sí puede jugar con esas tasas, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo, haciéndola más atractiva o más vulnerable, ¿ya? Pero esas sí las determinan ya el mismo sistema bancario a través de la oferta y la demanda, lo cual es diferente con la tasa de descuento porque la tasa de descuento sí la determina el BCRP porque es dueño de ella. ¿Ya? Sin embargo, no nos olvidemos que el BCRP está a la cabeza del sistema financiero peruano. Entonces, indirectamente sí va a influir incluso sobre la tasa de referencia, sí va a influir, no es que esté ajeno ni que no la pueda tocar, de todas maneras. ¿Ya?
Es decir, el BCRP en realidad aparentemente no se mete en nada, pero en el fondo se mete en todo. Ya, es más o menos así como funciona. Ya, lo que pasa es que para ello la próxima semana tenemos que ver exactamente cómo juega el BCRP para poder entender bien este tema. Ya, dependiendo que entendamos claramente cómo juega el BCRP, con qué cartas, ya podríamos entender cómo indirectamente va moviendo las tasas de interés, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Sí, sí me quedó claro. Muy bien, muy bien. De todas formas, Diana, para que te quede más claro, en realidad vamos a tener que ver esos instrumentos de política monetaria y vamos a tener que ver cómo se manejan, ¿ya? El resto ya será cuestión de que una vez entendido ya podamos hacer incluso algunos ejercicios. ¿Qué pasa si, no? Por ejemplo, y eso nos permitirá entender mejor las cosas, ¿ya? Bien, entonces, ¿alguna pregunta adicional? Miss, Sí. quería consultarle una pregunta. A ver, Rocío, dime. ¿Pueden elegir las entidades el porcentaje de las comisiones o existe algún trámite legal? Porque había un caso en la sierra que una persona había ido a realizar un trámite y le habían cobrado cierta cantidad y otro día fue una compañera cerca y le habían cobrado mucho mayor a la que le había hecho los trámites primero. ¿Se basan a algún límite legal o esto creo que hacen por ¿Comisiones ellos? de qué tipo? ¿A qué te refieres con comisiones que en los bancos? En los bancos. Bueno, yo me imagino que cada banco, así como cualquier empresa privada, maneja sus montos, ¿sí? Eso se llaman portes y comisiones, y cada Sí, uno de ellos, mientras no se salga del rango que estipula la SBS, pues los bancos son libres de ponerla, igual que son libres de poner su tasa de interés. La SBS dice, por ejemplo, ¿no? No se puede superar la tasa, la TEA, la tasa efectiva anual del 20%, no se puede superar. Entonces, obviamente, todo banco que supere esa tasa está penado por la Superintendencia de Banca y Seguros. Perfecto. Pero eso no significa que los bancos no puedan navegar en hasta ese monto. Es decir, el Banco de Comercio tendrá una tasa del 18%, el Banco Interbank tendrá una tasa del 16%, el BCP tendrá una tasa del 16.5%, el Banco de la Nación pondrá una tasa de 14%, o sea, cada quien es libre de ponerla mientras no llegue a superar la tasa fijada por el BCR y supervisada por la SBS. ¿Ya? Y si eso se hace con las tasas de interés, imagínense con las comisiones y portes, ya eso obviamente depende de cada banco también. Mientras eso no supere, ahí tu amiga tendría que ver, ¿no? Hasta qué punto esas comisiones están aceptables por la SBS. Si están aceptables, y por ejemplo, un día esas comisiones fueron de, no sé, de 30 soles por trámite, ¿no? Y otro día han sido de 40 soles, esas mismas comisiones. Lo único que le quedaría a tu amiga es verificar hasta qué punto las comisiones, hasta cuánto se pueden cobrar. Y si la SBS dice que no deben superar los 50 soles, lamentablemente no puede hacer nada porque es el banco quien lo determinó y nada. Ahora, tendría opción a denunciar si es que la SBS dijera, por ejemplo, no puede superarse los 35 soles. Entonces ahí, si lo encontraste a 40, entonces puedes denunciar porque está superando lo estipulado por la SBS. Pero mientras no se supere ni hacia arriba ni hacia abajo con el tema del dumping, el tema ilegal, es una cosa así, mientras no se supere hacia arriba ni se baje tanto, ¿no? Más abajo del piso que está estipulado, no hay problema, no hay opción a denunciar, ¿ya? Pero hay que ya mis averiguar, gracias. ¿no? Hasta cuánto está estipulado. Ya mis ¿Ya? gracias. Muy bien, chicos, entonces son las
5:21, ¿nos hemos pasado? ¿Cuántos hemos pasado? 21 minutos. Ya, entonces la próxima semana, si Dios quiere, ya en horario normal, ya nos volveríamos a reencontrar. Dios mediante siempre. ¿Ya, chicos? Ok, Miss. Ok, Miss. Muy bien. Moisés, has estado por ahí calladito. Para mí que se ha quedado dormido ahí, ¿no? No, mentira, Miss. Estoy Ah, aquí. ya. Muy bien, muy bien. Leonardo, también puras voces femeninas nomás. Leonardo, ¿quién más hay por ahí? No, hay otro chico, Alexis. Calladitos han estado. Ya, muy bien. Cuídense Estoy de mucho, la que les vaya participación bien. de las chicas, Miss. ¿Cómo? Estoy de la participación de las chicas, Miss. Claro, hoy día ha sido jueves femenino. ¿Ya? Muy bien, un gusto, chicos. Cuídense mucho.